Buen día, mi nombre es Claribeth Granados Villegas. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato y les hablaré un poco sobre los coloides. Los coloides o dispersiones coloidales son un tipo de mezcla generalmente compuesto por una fase fluida o continua que se encuentra en estado líquido o gaseoso y otra fase dispersa, generalmente en sólido, en partículas muy pequeñas y finas con un diámetro de entre 1 nanómetro y 1 micra o 1000 nanómetros. Existen diversos tipos de coloides. Podemos mencionar entre ellos las emulsiones sólidas como la mantequilla y jaleas, la espuma sólida, por un ejemplo sencillo son los malvaviscos, el aerosol líquido que puede observarse como nubes o neblina. Otros tipos importantes de coloides son los geles y soles. Entendemos que un gel es un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa es líquida. Estos presentan una densidad similar a los líquidos, sin embargo su estructura se asemeja más a la de un sólido. Ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro. Con esto queremos decir que permanecen fluidos cuando están agitados y se solidifican cuando permanecen inmóviles. Esta característica se denomina como tixotropía. Muchas sustancias pueden formar geles cuando se añade un agente gelificante. Esto suele ser utilizado en la manufactura de diversos productos, desde comida a pinturas, pasando por adhesivos. Por otro lado, los soles se comprenden como suspensiones de partículas sólidas en un líquido, cuyas características físicas más notables son la plasticidad y la viscosidad. Por agitación, un sol puede derivar en un gel, ya que los geles son idénticos a los soles en su composición química, pero diferentes en cuanto a su aspecto y propiedades, ya que estos son sólidos pero elásticos. Un concepto que es importante abordar es la imbibición. Esta es un tipo especial de difusión que tiene lugar cuando el agua es absorbida por sólidos coloides, provocando un aumento de volumen. El movimiento del potencial de la superficie del agua tiene lugar a lo largo de un gradiente de concentración. Un ejemplo de imbibición en la naturaleza es la absorción de agua por coloides hidrófilos. De forma más sencilla, es el movimiento de las moléculas de agua en sustancias como la madera o la gelatina, las que aumentan de volumen por la hidratación. Otro fenómeno importante al hablar de coloides es el arco de Breding, método de condensación para preparar coloides de metales que consiste en hacer saltar un arco entre dos varillas de metal sumergidos en un medio de dispersión, como puede ser el agua. Los metales primero se vaporizan en el arco, después se condensan en agua fría y forman partículas de tamaño coloidal. El colodión es una solución de nitrocelulosa en una mezcla de éter y alcohol que se presenta en forma de barniz y seca con rapidez, dejando una lámina transparente muy parecida en textura al celofán. Tuvo aplicación en los comienzos de la fotografía, dando lugar al proceso del colodión húmedo. Este se lleva a cabo en primer lugar, pues las sales, que son principalmente yoduro y bromuro, se disuelven en un coloide que actúa como separador y mantiene uniformes los iones de yoduro y bromuro. Después, el coloide salado se debe verter sobre un soporte que puede ser de una placa de vidrio o una hoja esmaltada. A continuación, la placa debe sumergirse en una solución de nitrato de plata. De esta manera, los iones de plata se ensamblan con los iones de yodo y bromo para formar haluros fotosensibles. Al exponerse y revelarse, estos haluros se vuelven opacos y forman la imagen de forma negativa para mostrar una fotografía. La peptización es la formación de coloides estables en un medio de dispersión. Este proceso implica un agente peptizante, el cual es un electrolito que se utiliza para pasar un precipitado a partículas coloidales. Esto se hace agitando el precipitado con medio de dispersión o con el agente peptizante, y ocurre ya que el electrolito puede atraer las partículas del precipitado o las partículas cargadas, y luego las partículas pueden separarse entre sí debido a las repulsiones electrostáticas. Si estas partículas tienen las dimensiones en el rango coloidal, forman una dispersión. La estabilidad de los coloides se lleva a cabo gracias a la carga eléctrica, la doble capa iónica que rodea las películas coloidales y el potencial Z, ya que si no fuera por sus repulsiones electrostáticas, al acercarse quedarían asociadas por fuerzas de Van der Waals y se produciría la precipitación del coloide. Por otro lado, hablando específicamente de los coloides hidrofílicos, los cuales podemos definir como disoluciones que contienen moléculas muy grandes como proteínas, en una fase acuosa, una proteína como la hemoglobina
se pliega de tal forma que las partes hidrofílicas de la molécula, o las partes capaces de formar interacciones favorables con las moléculas de agua, a través de las fuerzas ion-dipolo o mediante una formación de puentes de hidrógeno, se encuentran en la parte externa. En general, los coloides hidrofóbicos no son estables en agua y sus partículas forman conglomerados como gotas de aceite que se distribuyen en una película oleosa en la superficie del agua. Sin embargo, pueden estabilizarse por absorción de iones en la superficie. Estos iones absorbidos interactúan con el agua estabilizando el coloide. Al mismo tiempo, la repulsión electrostática entre las partículas evita que se junten. La regla de Schurz-Hardy nos dice que la precipitación de los coloides hidrófobos se efectúa por iones de signo opuesto al de la partícula coloidal, y es tanto más intensa cuando mayor es la valencia de dicho ion. La regla de Hardy ordena los iones de acuerdo con sus capacidades para coagular los coloides hidrófobos. Entonces podemos destacar la regla con 3 puntos. El primero, los iones eficientes del electrolito para provocar la coagulación son aquellos que mantienen la carga inversa a la de las partículas coloidales. Estos iones se llaman iones coagulantes. El segundo punto es, a mayor valencia del ion coagulante floculante, mayor es el poder para provocar la coagulación. Y el último punto es la potencia para causar aumentos de precipitación. Los electrolitos dimisibles tienen una capacidad de coagulación diversa que depende de la valencia del ion activo. El jabón generalmente es el resultado de la reacción química entre un alcali, generalmente hidróxido de sodio o de potasio, y algún ácido graso. Esta reacción se denomina como saponificación. El ácido graso puede ser, por ejemplo, la manteca de cerdo o el aceite de coco. El jabón es soluble en agua y por sus propiedades detersivas sirve comúnmente para lavar. La formación de micelas se observa como una separación de fases, pero las moléculas que forman las micelas mantienen su identidad. Entrando directamente en un ejemplo, nos fijamos en una pastilla de jabón. Sus moléculas se repelen entre sí al estar en contacto con el agua. Un tipo de moléculas se ocultan del agua y dejan expuestas a otras. Por este efecto se produce el jabón de la pastilla, creando la dispersión sólida en forma de espuma. La micela se forma cuando los extremos hidrófobos de las cadenas hidrocarbonadas se unen y los hidrófilos se repelen. Por lo tanto, es necesario un elemento externo acuoso, suele ser el agua, que haga que estos procesos se den y se empiece a formar la fase micelar. Una micela es una estructura limitada, normalmente de diámetro menor que 20 nanómetros. Como parte de la estructura química del jabón, el hidrocarburo disuelve la suciedad y los aceites, es decir, se ioniza la porción de jabón para que se haga soluble en el agua, permitiendo así que el agua remueva la suciedad. Por medio del proceso de emulsión, que abordaremos más adelante, primero hablaré de ciertas propiedades de los detergentes que comparten con los jabones. Se destaca que diferencian unos de otros debido a su tensoactividad, la propiedad que les permite disolverse en grasa y en agua. Esto les permite emulsionar una sustancia insoluble en agua. El detergente es una mezcla de tensoactivos y otras sustancias como polifosfatos, silicatos, perboratos y carbonatos, además de sustancias como enzimas, espumas, colorantes y perfumes. Abordando el concepto antes mencionado, una emulsión es una mezcla heterogénea de al menos un líquido immiscible en otro. En forma de gotas de diámetro mayor a 0.1 micras, las emulsiones son normalmente poco estables, ya que su estabilidad aumenta con el agregado de surfactantes, polímeros solubles en el medio, etc. La preparación de una emulsión requiere de la formación de una gran cantidad de energía interfacial entre los dos líquidos inmiscibles. Como se puede ver, la termodinámica es el enemigo del fabricante de emulsiones. Se conoce como efecto Tyndall al fenómeno a través del cual se hace presente la existencia de partículas de tipo coloidal en las disoluciones o también en gases, debido a que éstas son capaces de dispersar la luz. En cambio, los gases o las disoluciones consideradas verdaderas no tienen partículas de este tipo, son transparentes, pues no hay nada que disperse la luz que entra, no pudiendo distinguirse ni macroscópica ni microscópicamente las partículas que se encuentran disueltas en ella.
Gracias a esta notable diferencia se puede distinguir a las mezclas de tipo homogéneas que se trata de suspensiones coloidales. Cuando un rayo de tipo luminoso pasa dentro de un recipiente transparente contenedor de una solución de las llamadas verdaderas, se hace posible visualizarlo, por lo que se suele decir también que se trata de una solución vacía ópticamente hablando. Pero si en cambio, por ejemplo, el rayo de luz atraviesa una habitación oscura, la trayectoria que tendrá dicho haz de luz se encontrará marcada por una correlación de partículas que reflejan y refractan la radiación lumínica, convirtiéndose en centros que emiten luz. Este ejemplo podemos transportarlo a las soluciones coloidales, donde pasa exactamente lo mismo. Las partículas o las micelas poseen la propiedad de reflejar o refractar la luz que les llega. Así, el trayecto luminoso que se sigue en las soluciones coloidales se ve gracias a las partículas coloidales que pasan a convertirse y actuar como verdaderos emisores de luz. La propiedad dispersante de la luz que tienen las micelas ha conseguido su visualización a través de un dispositivo conocido con el nombre de ultramicroscopio. Dicho método trata de iluminar de manera lateral las partículas coloidales que se encuentran en el fondo oscuro, para lo cual se pone la preparación en un bloque de vidrio formando un paralelepípedo oblicuo, donde las caras de este forman una base con un ángulo de 51 grados. Cuando el rayo de luz penetre en una de las caras, en vez de refractarse, este se reflejará de manera total, iluminando de manera tangencial las partículas que conforman el preparado coloidal. Finalmente, las partículas coloidales están dotadas de un movimiento vibratorio al azar en todas las direcciones. Este es el movimiento browniano. Esta característica contribuye a que las partículas no sedimenten y se mantenga la homogeneidad y estabilidad de las suspensiones coloidales. Se caracteriza porque las partículas cambian de velocidad y dirección erráticamente. Además, ocurre según las partículas que colisionan con las moléculas del medio dispersor. Esto por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.